Nuestro tema el día de hoy se titula Congregación, Segregación o Integración. Congregación, segregación o integración. Para los años 1950 y 1960 más o menos, acá en Estados Unidos las iglesias estaban en su mayoría segregadas racialmente. Había iglesias solo para blancos y había iglesias solo para negros. Incluso cuando se hacían campañas evangelísticas para el público en general, la gente blanca se sentaba enfrente, luego se ponía una especie de división y las personas negras se sentaban detrás de esa división, pero no al frente. Para ese entonces, la segregación racial era vista como algo normal, tanto en la sociedad en general como incluso dentro de la iglesia. La lucha, hermanos, para acabar con esa segregación racial fue muy grande, costó una guerra civil. Al final, después de mucha sangre, de muchos problemas y de casi una división en el país, se logró, hermanos, la integración en un proceso. No fue inmediatamente, fue un proceso que tomó muchos años, muchas décadas y bueno, incluso todavía gente se sigue quejando de que esa segregación realmente, aunque en el papel se supone que ya no existe, en la teoría existe. Se pasó entonces de la segregación racial en el país a la integración. El día de hoy, debido a esto, la mayor parte de las iglesias en los Estados Unidos están compuestas por personas de todas las naciones del mundo, de todos los colores, de todas las lenguas, de todas las culturas. Si tú vas hoy a una iglesia de esas que le llaman mega iglesias especialmente, vas a encontrar a gente de todos los países del mundo sin importar su color o su cultura. Pero, hermanos, yo tengo una tesis que quiero probar el día de hoy y mi meta es demostrar que en las congregaciones sigue habiendo segregación el día de hoy. Ya no es racial, pero la segregación el día de hoy es familiar. Familiar. En la mayor parte de las iglesias se clasifica a las familias dependiendo de su edad, y entonces de acuerdo a su edad se les separa, se segrega a la familia. Los niños se ponen en un lado, los más grandecitos, los jóvenes se ponen en otro, y los adultos son los únicos que se entiende que les está permitida la entrada al santuario para poder estar en el culto de adoración en el día del Señor. Así que sigue existiendo esa segregación en el sentido, no como lo muestra la foto allí, que era para antes, cuando estaba hablando de la otra segregación, pero en el sentido de familiar. Se separa a las familias por edades y se les manda a diferentes cuartos a la hora del Señor, se les divide a diferentes cuartos o incluso en diferentes edificios. Quiero demostrar, hermanos, el día de hoy que por muy bonito y conveniente que eso sea, porque es muy conveniente, o sea, es muy cómodo, eso no es bíblico y es peligroso. Y que así como el día de hoy ya no existe la segregación racial, sino que gente de todos los colores, por decirlo así, se reúnen los domingos a adorar al Señor, de la misma manera también las familias deberían de estar adorando todos juntos en el día del Señor, a la hora del culto, sin que se separen por sus edades. Hoy veremos Marcos 10 del 13 al 16, son estos 4 versos que leímos, hermano, y muchos exégetas cuando llegan a este pasaje no saben qué hacer con él. Unos lo usan para hablar de la salvación eterna de los niños cuando mueren en un estado de inocencia. Otros lo usan para decir que Jesús era una persona muy simpática y que podía relacionarse con todo tipo de gente, adultos, ancianos y niños o mujeres. Y aunque yo creo que hay algo de eso que puede inferirse en el pasaje de esas dos cosas que acabamos de mencionar, en realidad habla de lo importante que es
no excluir a los niños de la vida de la iglesia. Yo creo que el pasaje realmente habla de lo importante que es no excluir a los niños de la vida de la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver entonces hoy en estos 4 versículos. En cada verso vamos a ver un punto. Número 1, los niños no estorban a Jesús, verso 13. Número 2, Jesús se enoja con los que alejan a los niños, verso 14. Número 3, los niños son una analogía de la salvación, verso 15. Y número 4, Jesús bendice a los niños, versículo 16. Vamos a ver el primero, los niños no estorban a Jesús, verso 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. La palabra aquí, hermanos, para niños es una palabra muy interesante que quiere decir niños desde bebés hasta infantes, hasta niños pequeños en general. La palabra es paidión. Por lo general, los padres judíos, hermano, tenían esta costumbre de llevar a sus niños ante los rabinos en las sinagogas, especialmente aquellos rabinos que tenían mucha reputación, y los llevaban con el propósito de que estos rabinos pronunciaran alguna bendición sobre sus hijos. En el Antiguo Testamento vemos siempre a los padres bendiciendo a sus hijos. Si usted ha leído la historia de los patriarcas, usted se va a dar cuenta que los patriarcas siempre estaban bendiciendo a sus hijos. Esta es una práctica del Antiguo Testamento, hermanos, que debe de existir el día de hoy en la iglesia. Los padres debemos estar siempre orando por nuestros hijos, preocupados por su estado espiritual y pidiéndoles al Señor que los bendiga, que los guarde siempre. Nosotros, hermanos, debemos preocuparnos por la vida espiritual de nuestros hijos. Eso es una obligación cristiana. Los padres en este pasaje muestran esa preocupación. No dicen, Jesús está muy ocupado, mis niños, no creo que ahorita, ¿verdad?, sea prudente llevárselos al maestro. No, ellos llevan a los niños ante Jesús porque quieren que Jesús les bendiga. Están interesados, hermano, en que sus hijos conozcan a Dios, que fueran parte del reino de Cristo. El versículo 10 dice en la primera parte, número 1, que los padres presentaban a los niños, y en la parte B dice que los discípulos reprendían a los que los presentaban. Entonces, vamos a encontrar este balance aquí, hermano, en que los discípulos en esta parte están pensando que los niños están estorbando a Jesús en este momento. En este momento en que Jesús está teniendo una conversación seria con los discípulos, según el versículo 10 y 12 que vimos la semana pasada, están reunidos hablando del tema del divorcio y los discípulos están preguntando acerca de este tema, y los discípulos consideran en este momento que los niños están de cierta manera estorbando, están de alguna manera interrumpiendo, son una interrupción innecesaria al ministerio del Señor en este momento, y reprendían entonces a los padres por entender que estaban molestando al Señor. Quizá pensaron cosas como, quiten a los niños porque estorban al Señor, o este no es el momento, estamos hablando de cosas de adultos, o con sus ruidos no nos dejan oír a los demás. Esta actitud, hermanos, de parte de los discípulos en contra de que los niños estén en la reunión de los adultos, es la actitud por lo general que se encuentra el día de hoy en las iglesias cristianas, hermanos. Amén. Hay una actitud en la iglesia cristiana como de decir, los niños mucho molestan, los niños mucho estorban. Y es que sí, los niños pueden resultar bastante molestos en el culto y estorbar bastante. Pero ahorita vamos a dar unos consejos sobre cómo lidiar con nuestros niños pequeños a la hora del culto. Y espero que usted, que tiene niños pequeños en el culto y que de repente molestan un ratito, ponga usted oído a los consejos que vamos a dar y los siga. Y el siguiente domingo usted los comienza a implementar y entonces se vaya reduciendo un poco este tema. Aclaramos que la iglesia, el santuario, le da la bienvenida a todos los niños, ¿sí? Obviamente ponemos algunas reglas y algunos consejos para los padres sobre cómo tener a sus niños dentro del santuario, y eso lo vamos a ver aquí en breve para entonces trabajar mejor. No creo que los discípulos tenían mala intención, los discípulos no estaban haciendo esto con malicia. Creo que ellos pensaron en este momento es una buena estrategia no tener a los niños en esta reunión. Muchas iglesias el día de hoy, hermano, tienen muchas estrategias
que no son necesariamente malas, ni ellos lo hacen con mala intención. No es una malicia de hacerle daño a los niños. Y entonces hacen cosas a la hora del culto de adoración, como por ejemplo llevarse a los niños aparte y ponerlos a colorear personajes bíblicos, o ponerles alguna caricatura con alguna enseñanza de la Biblia, o alguna actividad de títeres, los meten en un cuarto con luces neón, bien divertido, y el maestro está vestido, qué sé yo, como un payasito, y bienvenidos niños, y bueno, obviamente eso es una euforia, un éxtasis para los niños, les gusta mucho ese tipo de estrategias. El punto está aquí, hermanos, es que bíblicamente esas estrategias, aunque puedan ser buenas, no son correctas cuando se implementan a la hora del culto. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros instruimos a nuestros niños a que cada vez que vamos a la iglesia, a la hora de llegar a la iglesia, lo sacamos del culto, les estamos diciendo que es mejor que en ese momento ellos se pongan a colorear, que es mejor que en ese momento ellos se pongan a ver caricaturas, a armar legos, a jugar. Sin querer les estamos diciendo que el culto de adoración no es importante. El mensaje subliminal que les estamos mandando es ese. No es importante, no es algo como para ti. Luego, esperamos que nuestros hijos crezcan y se integren al culto de adoración como cualquier cosa, como si fuera tan fácil, y que sepan en qué consiste el cristianismo. Que sean los próximos pastores, los próximos siervos de Dios en la iglesia. Y pues eso va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque en cuanto los querramos sacar de ese cuarto con luces neón, payasitos, títeres, caricaturas y todo, y los querramos traer al culto, ¿cómo les va a parecer el culto? Les va a parecer muy aburrido. Les va a parecer algo que a ellos no les gusta. Pero es que nosotros ya los hemos de alguna manera vacunado con ese entendimiento desde que los comenzamos a sacar a muy pequeña edad. No saben qué es la adoración cristiana. No saben de la tradición cristiana porque nosotros los hemos alejado. Y entonces se arma una brecha generacional entre los adultos que estamos en el culto adorando a Dios y que conocemos de la Biblia, etcétera, y los niños que prácticamente están siendo traídos al culto pero que no les interesa el culto. A eso súmele, hermano, que muchos padres en su casa no leen la Biblia con ellos, no se reúnen con ellos para orar los otros 6 días de la semana, y que el único día que pueden estar los padres ahí instruyendo a sus hijos en la adoración se les saca. Pues todo eso, hermanos, en combinación resulta un fracaso y un desastre terrible. Bueno, aquí es donde quiero dar unos consejos. Entonces, padres que están en este momento batallando aquí con sus hijos en el culto, pónganme atención, porque aquí es donde le vamos a dar unos consejos sobre el tema de cómo lidiar entonces con los niños. Los niños en sí, espiritualmente, los niños no deben estorbar en el culto, porque no estorban a Jesús. Jesús dice, traigan a los niños aquí, no importa. Pero ¿significa eso entonces que deberíamos a los niños dejar que hagan lo que ellos quieran en el culto? No. Deberíamos traer a nuestros hijos al culto de adoración bajo ciertas reglas que nosotros les hemos puesto. Le hago una pregunta. Cuando usted manda a su hijo a la escuela el lunes, ¿usted qué le dice? ¿Te portas bien? No estés hablando a la hora de la clase. Escucha al maestro. Cumple con tus asignaciones. Pon atención. Todas las instrucciones que usted le da. No vayas a andar peleando, etcétera. Esas mismas instrucciones nosotros se las tenemos que dar a nuestros hijos cuando los traemos a la iglesia. Y aquí les quiero dar entonces unos consejos. En primer lugar, prepare la semana para que ellos entiendan que el día domingo es un día diferente. Enséñeles eso, enséñeles, hijo, nosotros entendemos que el domingo es el día que Cristo resucitó, es el día que el culto cristiano se celebra y es el día que nos reunimos en la iglesia para cantar himnos, para escuchar el evangelio, para adorar a Dios, para celebrar la Santa Cena. Y dígale entonces que tiene que oír. Dígale, nuestro propósito principal al ir es oír. Es nuestro propósito principal. Cantar cuando estén los himnos, sentarnos y oír cuando esté la enseñanza. Así que, hijo, para que esto no sea tan difícil para ti, para mí, para todos los que están sentados junto a nosotros, mi regla aquí es que debes de estar tranquilo. Yo sé que quieres correr, jugar con tus amiguitos, etcétera, sí, pero hay una regla, debes de esperar a que la reunión termine.
Cuando la reunión termina, entonces platicamos, tú juegas, corres un ratito, porque así son los niños. Y los niños, hermano, van a entender en un proceso conforme van creciendo. Obviamente darle estas instrucciones a un bebé de 3 meses, pues está muy chiquito, pero tú se las das de todos modos. Si se las vas repitiendo, luego tiene 1 año, se las repites, tiene 1 año y medio, se las repites, tiene 3 años, se las repites, tiene 5, y el niño automáticamente ha recibido ya una formación que tú le has dado desde pequeño, desde que nace. Va siendo una persona, no es un animalito, es una persona, es un ser humano con el cual tú te comunicas desde que nace y lo vas formando. Le vas dando reglas y le vas dando instrucciones. Otro consejo, hermanos, es elijan bien las cosas que van a traer para sus hijos. Por ejemplo, los niños no deberían de estar almorzando en el servicio, los niños no deberían de estar platicando en el servicio, los niños no deberían de estar jugando con juguetes en el servicio o jugando con su teléfono o con unas llaves, haciendo ruido, etcétera. Entonces usted debe de elegir qué cosas le voy a llevar. Juguetes con los cuales se va a poner a jugar no es una buena idea, darle las llaves para que las use de sonaja no es una buena idea. Entonces, eso es bien importante, hermano. Llévelos o mándelos al baño antes de la reunión. Los niños a veces están aburridos, se comienzan a estirar y quieren ir al baño. Pero muchas veces no es cierto, no quieren ir al baño. O sea, lo único que quieren es tomarse un break. Necesito un break, está muy largo este sermón o está muy largo este servicio y se vuelve un mal hábito en ellos. Entonces están entrando y saliendo, ¿ok? Dígales antes de venir a la iglesia que vayan al baño, antes de que comience la reunión, que vayan al baño. Ayúdelos a concentrarse en la reunión. Muchos niños no se concentran porque uno mismo como padre puede ponerse a platicar con ellos. Si tú los dejas que estén platicando con sus amiguitos, no cometa el error, padres, de dejar que sus niños se sienten con sus amigos. Entonces, por allá tenemos un grupito de 6 niños. 2 son de un matrimonio, 1 es de otro, 3 son de otro, y los 3 matrimonios están por allá. Ellos bien concentrados y sus hijos platicando, jugando con el teléfono. No, papá en un extremo, los niños en medio, la mamá en el otro extremo, y al más tremendito junto al papá. Porque siempre hay uno que es el más tremendito. Dice, no, él me tiene más miedo a mí. Bueno, pues junto a la mamá, porque su papá no se pone las pilas. Dice, mi papá lo hago como quiera, a mi mamá sí le tengo miedo. Ayúdenos a concentrarse en esa reunión, hermanos. Tengamos paciencia, hermanos, no es fácil. Por ejemplo, los padres que tienen niños que no están entrenados para estar en el culto, yo les doy un consejo, siéntense en la parte de atrás. Si su niño se empieza a portar muy mal, lo puede sacar un rato a la cafetería. Allá la transmisión se está pasando y allá usted puede seguir oyendo el servicio. Pero la idea no es que se quede allá, sino que lo vaya entrenando en un proceso y regrese con él, hasta que él se acostumbre a estar acá. Hay un cuarto para las mamás que amamantan, está allí. Si usted tiene un bebé chiquito, siéntese ahí, mero, en esa mera fila de atrás. Y ahí le queda el cuarto cerquita, porque su niño llora, tiene hambre, etcétera. Yo creo que es un excelente consejo. Amén. Porque estar mero enfrente y el niño, si no está entrenado, quiere ponerse a platicar, a jugar, etcétera, obviamente, pues no va a dejar oír a todos los que están aquí enfrente. Entonces es un proceso, hermanos, tengamos paciencia. Si ustedes se dan cuenta, este tema lo estoy repitiendo. ¿Por qué? Porque hay gente nueva en la iglesia y vienen y nos preguntan, ¿y por qué no hay cuidado de niños? Entonces llegamos a este pasaje y digo yo, aquí está la oportunidad perfecta para refrescar muchas cosas en nuestra memoria sobre por qué creemos que espiritualmente esto debe ser así, por muy incómodo que resulte en el sentido humano de las cosas. ¿Ok? Entonces ayúdelos a concentrarse en la reunión. Si le toca servir, por ejemplo, aquí hay servidoras. Hermanas que son servidoras, levanten su mano. Si alguna mamá en este momento está batallando mucho porque tiene 2 niños pequeños y necesita ayuda, levante la mano. Una servidora puede venir, tomarle al niño, ponerlo allá atrás un ratito, llevarlo a la cafetería, calmarlo. No se preocupe, hay cámaras por toda la iglesia. Que usted diga, no, es que se van a llevar a mi niño allá. No, hay cámaras por toda la iglesia para seguridad precisamente de los niños y de los adultos también. ¿Ok? Y eso es importante. Entonces ayúdelos. Hay padres que dicen, mi hijo y yo no estorbamos porque nos ponemos a susurrar, estamos susurrando. Eso es una mala costumbre, porque ¿qué le estás diciendo a tu hijo? Es tiempo de platicar. Y no es tiempo de platicar, es tiempo de escuchar. Entonces tú le tienes que decir a tu hijo, ahorita no. No, pero es que esto, lo otro, ahorita no, ahorita silencio. En un buen carácter, con amor, ¿no? Con amor, te amo, hijo, tranquilo, ahorita no, ahorita es tiempo de escuchar. Y yo sé que no es fácil estar aquí con niños, no es fácil. Porque hay mamás que tienen, dicen los hermanos de Guatemala, una marimbita, y entonces
es más difícil porque todos están más pequeños. Ya los que tenemos hijos grandes, etcétera, pues es más fácil. Pero los que tienen varios niños pequeños batallan. Hermanas servidoras, ubiquemos a esas familias en la iglesia y ayudémosles. Mujeres que están embarazadas y que tienen que estar cargando un bebé, también esposo, hello, ayuda a tu esposa. Tu esposa tiene aquí un embarazo de 8 meses y aquí cargada un bebé de 1 año y de la mano tiene a otro. ¿Y el esposo? No, hay que ayudar, hay que, ¿verdad? Entre todos cooperar, no es fácil. Pero se puede hacer, hermanos. Ya tenemos, vamos para 2 años ya, que eso se cerró y la iglesia ha estado funcionando así. Y yo veo que hay padres que lo sacan un ratito porque el niño está muy inquieto y al rato ya entra el papá y el niño viene así como que algo le pasó. Yo digo, es parte del proceso, es parte de la educación. Y no lo tienes que hacer solo en la iglesia. Todo donde tú vayas y tu hijo esté haciendo un show, tienes que calmarlo. ¿Tú crees que tú vas a ir a una boda y que tu hijo haga un show y arruine toda su boda a los novios? No, todo donde tú vayas con tus hijos, tú le debes de exigir a tu hijo que se porte conforme al lugar en el que está. Por ejemplo, vas al hospital con él y te toca esperar 2 horas. Si el niño quiere agarrar los pasillos de pista de carreras, tú tienes que decir que no, que ahí es el hospital. Si vas a una boda, si vas a un funeral. Ahorita, por ejemplo, estamos en la iglesia. Ahora, si vas a un playground, ¿a qué se va ahí? A jugar, correr, gritar, sudar, sacar todo lo que tenga que sacar. Entonces es puro sentido común, hermano, y nos está costando, pero ahí vamos y con la ayuda del Señor, hermano, lo vamos a seguir logrando. Si le toca servir, pida ayuda, ¿verdad? Alguien que le ayude. Oye, ¿sabes qué? Tengo que servir hoy y no vino mi esposo, por ejemplo, dice la hermana. Hoy se enfermó. ¿Me puedes ayudar con el niño? ¿Qué sé yo? Sí, claro, hay hermanas o hay amigas tuyas o familia que te pueden ayudar y te van a ayudar con mucho gusto, dependiendo cómo sea el niño también, ¿no? ¿Sí, no? Que no es lo mismo cuidar a un niño tranquilo que cuidar a un niño que en un ratito te pega una patada en las espinillas, tiene que corretearlo, irlo a traer, saber dónde se fue. Hay que poner un chip a esos niños, hermano, que son tremendos. Pero aunque sea travieso, las hermanas, se les ha dicho, hermanas, ayudemos a las familias, porque hay gente nueva, hermano, que está llegando y hay que ayudarles en ese proceso de que dicen, es que no puedo estar aquí con los niños. Tiene mucho que ver también con cómo sean tus hijos, o sea, tiene mucho que ver. Porque a lo mejor llega alguien nuevo y se adapta facilito porque sus hijos son bien tranquilos. Pero llega alguien nuevo y le va a costar horrores porque su hijo no es tan tranquilo o no está entrenado para estar en una reunión con adultos y sentarse 45 minutos a escuchar un sermón. Entremos al santuario, hermanos, con anticipación. No lleguemos tarde, hermanos. Hay que llegar temprano a la iglesia para que, ¿verdad? Allá los lugares de atrás se apartan para las mamás que tienen niños más pequeños y se puedan sentar allá atrás. Quitemos ese dicho, hermano. Mire ese dicho, ese famoso dicho. Pastor, usted dice eso porque usted no sabe lo tremendos que son mis hijos. Te quiero decir algo, ese dicho no te favorece. Ese dicho te afecta. Porque ¿por qué son tremendos? Pues por tu culpa. Ni modo que por mi culpa. Tú eres el que los has deformado con tu falta de disciplina, con tu falta de instrucciones claras, con tu falta de exigirles cierta conducta según el lugar en el que están. Aquellos padres que, por ejemplo, a sus hijos no los han criado en disciplina y amonestación, como decir, hay reglas para todo, para la casa, para comer, para la escuela, para todo, les va a costar muchísimo más. Hay que tenerles paciencia también, hay que ayudarles, hay que instruirles. Los niños pueden portarse un poco mal en el culto, eso es una realidad, pero poco a poco van a ir creciendo, no van a estar siendo niños toda la vida, se van a ir portando mejor según vayan siendo entrenados también. Pero aquí está el punchline de este punto. Por muy mal que se porten los niños en el culto, eso no anula que bíblicamente deben estar en el culto. ¡Pum! Se acabó. Aunque tú patalees y digas no sé qué, no sé cuánto, no, eso no anula. El hecho que pragmáticamente a ti te dé más resultados tenerlos afuera, no anula el que bíblicamente la Biblia manda que las familias debemos adorar integrados en el día del Señor. Y eso lo vamos a ver ahorita en unos versículos. Punto número 2. Jesús se enoja con los que alejan a los niños. Versículo 14, Marcos 10:14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Ve que Jesús se da cuenta que los discípulos están regañando a los padres que están pretendiendo alejar a los niños. Aquí, hermanos, la palabra indignó es muy fuerte. De hecho, los exegetas dicen que es de las pocas veces que a Jesús se le ve tan enojado. Literalmente significa estar muy disgustado y estar muy molesto.
Pocas veces en los evangelios se ve a Jesús tan enojado, y en este caso, hermanos, su enojo es porque los discípulos de alguna manera entienden que los niños están estorbando el ministerio en este momento y los están pretendiendo alejar. Note que Jesús no se enoja con los padres. Las iglesias, hermano, que segregan a las familias se enojan con los padres. Dice, ¿por qué los trae aquí? Hay un lugar allá. Y Jesús no se enoja con los padres que los quieren traer. Jesús se enoja con los discípulos que los quieren alejar. ¡Ey, no! Estoy enojado con ustedes porque quieren alejar a los niños. Tráiganlos y déjenlos que vengan. Yo entiendo que sacar a los niños del culto de adoración es alejarlos de Jesús en un sentido. ¿Sí? Es alejarlos de Jesús en un sentido. Hay padres que se molestan tanto que uno les diga que tengan a sus hijos en el culto. Yo pregunto, ¿qué mal le puede hacer a tu hijo estar en el culto? En realidad nada. Estar en el culto a tu hijo no le puede hacer ningún daño. Claro, no va a ser cómodo porque si se porta mal para ti y para los que están sentados junto a ti no va a ser cómodo. ¿Sí? Pero tú tienes que lidiar con eso. La crianza de los niños no es fácil. La crianza de los niños es difícil. Cuesta, hermanos, cuesta bastante. Es que me molestan mucho. Por ejemplo, tú podrías decir, pastor, pero es que usted no entiende cuánto me molestan. Muy sencillo, edúcalos. Tan fácil como eso, edúcalos. Pregunta, ¿no quieres que te molesten a la hora del culto? No, pastor, no quiero que me molesten a la hora del culto. ¿A quién quieres que molesten a la hora del culto? A otros. Que se los lleven por allá y que los molesten a ellos. ¿Y por qué? ¿Que ellos los parieron o qué, como dicen en mi pueblo? No, son tus hijos. Son tuyos. Te podemos ayudar con mucho gusto y la iglesia, queremos seguir entrenando a la iglesia para seguir ayudando a toda la iglesia a cosas como estas. Pero no es obligación, es una ayuda voluntaria y en amor y todo. Pero ya que tú digas, no, es su obligación. Mientras yo escucho y que nadie me moleste, que lo molesten a usted. Lléveselos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Parte B del versículo 14 les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Yo entiendo en este pasaje que el reino de Dios aquí es igual a la iglesia. ¿Sí? La iglesia es el reino de Dios. ¿Verdad? Cristo vino, trajo el reino, ya fue inaugurado, estamos ya en el reino inaugurado de Cristo, va a ser consumado cuando Él regrese. ¿Y cuál es el reino actualmente? El reino de Dios actualmente es la iglesia. ¿Sí? Somos los que estamos predicando el evangelio, eso es el reino, estamos plantando iglesias nuevas, eso es la expansión del reino, personas se están salvando y están siendo transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz, eso es el reino. ¿Sí? De los tales es el reino de Dios, de los niños deben de estar en la iglesia el domingo a la hora del culto de adoración, aunque sea incómodo, hermanos, deben de estar, hermanos, en la iglesia con nosotros. Mucha gente cree que llevar a los niños a la iglesia y luego ahí en esa puerta mandarlos a otro cuarto es llevar a los niños a la iglesia. Eso no es llevar a los niños a la iglesia, eso es sacar a los niños de la iglesia. Sí, porque tú llegas ahí en la puerta, te reciben unas personas bien bonitos con un gafete, con unos dibujitos, unos dinosaurios y te dice, aquí se los cuidamos. Hasta cuando llegaste ahí, sacaste a tus niños de la iglesia. Porque la iglesia está reunida aquí. Esta es la iglesia. Aquí estamos reunidos, mire la iglesia. En el día del Señor, cantando himnos al Señor, leyendo la palabra del Señor, oyendo el evangelio. Amén. Nosotros somos la iglesia los que estamos sentados acá, hermanos. La escuela dominical nunca debe sustituir el culto de adoración. Nosotros vamos a tener clases para niños en marzo 8, pero no a la hora del culto. No a la hora del culto, porque el culto es único. El culto es una celebración de adoración que toda la familia debe de participar. Vamos a ver 4 pasajes rapidito, hermano, donde vamos a ver que todo el tiempo en la historia de la Biblia, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la familia siempre ha adorado de manera integral. Veamos unas citas, rapidito. Deuteronomio 31, 12 al 13, dice así. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová, vuestro Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios. Todos los días que viviereis, sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Todos los niños están en la congregación. Cita que sigue, Josué 8:35. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Otra cita, segunda de Crónicas 20:13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová,
con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Cita que sigue, Nehemías 12:43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alejaron también se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Estos versos los escogí a propósito, porque estos versos están en diferentes contextos históricos de Israel. El versículo de Deuteronomio está antes de entrar a la tierra prometida. Antes de entrar a la tierra prometida, la iglesia era una, compuesta por toda la familia de todas las edades. El verso de Josué está en el contexto de ya haber entrado a la tierra prometida, ya haber conquistado la tierra, y una vez que han entrado, la familia es una, la congregación es una, no hay segregación. El verso de Crónicas lo escogí porque fue antes del exilio, antes de que fueran llevados a Babilonia cautivos. La iglesia es una, padres, niños, mujeres, ancianos, todo el mundo están juntos. Y Nehemías lo escogí porque es después del exilio, después de los 70 años de cautividad en Babilonia, y el pueblo vuelve, están otra vez la congregación reunidos, todas las familias con los miembros de todas las edades. Ningún pasaje de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, habla de segregar la congregación por edades. En el contexto de la reunión, del culto local, siempre está la congregación integrada, no segregada. Todos los miembros de la familia están juntos en la misma reunión. Conclusión de este punto 2, hermanos. Jesús se enoja entonces con los que alejan a los niños. Si a Jesús le enoja que alejen a los niños de Él y por ende del culto de adoración familiar que Él manda, la pregunta es, ¿por qué lo sacamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a estas estrategias? ¿Cómo la iglesia pasó de tener siempre cultos integrados? ¿Cómo llegamos a la segregación? Y le voy a hablar por lo menos de algunas dos cosas que trajeron este cambio dentro de la iglesia. ¿Ok? ¿Cómo fue que pasamos a la segregación? Y todo apunta al siglo XIX. ¿Ok? Los años 1800 más o menos. Dos cosas sucedieron en ese siglo que trajo segregación a la iglesia. Primeramente, surgió el movimiento de escuela dominical. ¿Cuántos han oído esa frase? Escuela dominical. Bueno, eso, hermano, fue algo que surgió en los 1800. ¿En qué consistía el movimiento de escuela dominical? Se buscaba enseñar a leer a los niños que no sabían leer. Pero en aquel entonces se dice que la mayor parte de niños, como no había regulaciones de trabajo, muchos de esos niños trabajaban de lunes a sábado. Los domingos descansaban y se les daba clases para que los niños aprendieran a leer, pero no a la hora del culto, sino en otro horario. Esa escuela dominical comenzó a tener mucho éxito y entonces, ¿qué pasó? Se sacó a los niños del culto y se los llevó a esa escuela dominical. Y se hicieron entonces esta segregación. Eso sucedió, usted lo puede investigar históricamente. Busque, por ejemplo, hoy todo el mundo tiene acceso a ChatGPT o cualquier cosa. Busque, ¿cuándo se inventó la escuela dominical en el mundo protestante? Porque, por cierto, también es del protestantismo, no es del catolicismo romano. Y no es mala la escuela dominical. ¿Cómo va a ser mala? Siempre y cuando no se haga a la hora del culto de adoración. Rindió muchísimos frutos esa estrategia para alfabetizar a niños que no sabían leer. Pero luego eso se hizo a nivel iglesia. Y la segunda cosa, hermanos, que influyó fue que en la educación secular, en base al darwinismo, el darwinismo comenzó a enseñar que los niños deberían de ser educados en grupos de diferentes edades. ¿Ok? Llevados entonces de un grado a otro según fueran cumpliendo más años para que ellos fueran entonces siendo educados. Por eso tenemos primer grado, segundo grado, tercer grado y los niños van avanzando según su edad. Y eso, aunado con la escuela dominical, se metió entonces a la iglesia. Y la iglesia también, la iglesia no solamente segrega padres e hijos. Una vez que se los ha llevado todos allá, los segrega por edades también. De 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 10. O sea, hay una doble segregación también allá afuera. Y así fue como llegamos a la segregación. Y hoy eso es una ley. Y quítalo, y es un problema quitarlo. Quitar eso, se necesita estar dispuesto casi a que un montón de gente se vaya de la iglesia. Para que lo puedas quitar. Tiene que, casi como en la guerra civil, ¿no? Corrió sangre para que la segregación racial se quitara. Hoy corren ríos de tinta, hermano, entre la gente que dice, no, pero es que ¿cómo? Y es bien difícil, hermanos, y yo lo entiendo. Yo los entiendo perfectamente. Yo sé que no es fácil estar cantando con un niño en brazos por 10 minutos, 20 minutos. Necesitas ser alguien que tiene muy buena condición física porque es pesado, hermano. Pesado. De hecho, hermanos,
Hagámonos amigos de los padres que están criando niños pequeños y ayudémosles un rato, ¿verdad? Sentémonos junto con ellos, tengamos buena relación con sus hijos para ayudarles también con sus hijos. Todo esto, hermanos, es parte de una cultura que nosotros debemos de practicar para que esto funcione mejor. Apoyarnos. Amén. Unos a otros. Bueno, punto 3. Los niños son una analogía de la salvación. Verso 15. Jesús usa a los niños como una analogía de la salvación. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús muestra lo ilógico de excluir a los niños cuando ellos representan cómo debemos de ser si queremos ser salvos. Jesús recibe a los niños con ternura, aclarando que ellos ilustran lo dependientes que nosotros debemos de ser de la gracia de Dios para ser salvos. Porque los niños en esta ilustración los niños se usan para resaltar esa dependencia que ellos tienen de los padres, ¿verdad? Nuestros hijos tienen una dependencia de nosotros cuando son pequeños, ya cuando crecen se hacen independientes. Pero el punto es que esa dependencia cuando están pequeños de los padres es la misma dependencia que el pecador necesita del Padre Celestial para poder ser salvos. Entonces el Señor los está usando a ellos como una ilustración, hermanos, de la salvación. Entonces sí ve lo incongruente. Los niños representan o ejemplifican la salvación, que es lo que se predica en la iglesia, y nosotros los sacamos de la iglesia a los niños. Entonces ahí es donde está, hermanos, la incongruencia. Si me permite, voy a contestar 3 objeciones en contra del culto familiar. 3 objeciones, rapidito. Primera objeción: los niños no conocen a Dios, por tanto no lo pueden adorar. Esa es la objeción 1. Algunos creen que por eso hay que sacarlos de la reunión y que alguien más les enseñe a conocer a Dios. Pregunta: ¿quién debe enseñar a los niños a conocer a Dios? ¿El papá y la mamá u otra persona? El papá y la mamá, ¿no? Padres, instruyan a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Padres. Y Deuteronomio 6 les dice: repítanle estas palabras constantemente a sus hijos. Padres. ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa, hermanos, si esta premisa fuera verdadera y tuviéramos que sacar del culto a los que no conocen a Dios porque no le pueden adorar, ¿a quién tendríamos que sacar ahorita? A la visita que vino por primera vez y que no es cristiano, que no conoce a Dios. Tendríamos que sacarle, decirle: hey, tú no puedes entrar aquí. Tú no conoces a Dios, tú no le puedes adorar y por tanto no debes de estar aquí. Pero no, hermano, es todo lo contrario. Todos los que no conocen a Dios son bienvenidos para venir a oír el evangelio y conocer a Dios, tanto niños como personas que no son creyentes. Miremos una cita, Joel 2:16. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, y escucha esta palabrita, y a los que maman, es decir, los bebés de pecho. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, todos los niños, hermanos, son bienvenidos en la iglesia. Desde que nacen son bienvenidos en la iglesia. Y no debería de haber un cunero en sí para que alguien más cuide a los niños. Eso no existe, hermanos, en la Biblia ni en la historia. ¿Sí? Si tú dices: no, es que el argumento bíblico está muy obsoleto, es muy anticuado. Bueno, históricamente tampoco existe eso. Es una historia muy reciente, de los 1800 para acá, en que se inventó la escuela dominical con un buen propósito y el darwinismo enseñó que hay que separar a los niños por edades. Y luego eso se introdujo dentro de la congregación. Segunda objeción: los niños no entienden y necesitan clases adecuadas para su edad. Es un mito decir que los niños no entienden, hermano. Los niños van a ir entendiendo, poco a poco. Entender es un proceso, hermano. Por ejemplo, cuando nacimos no hablábamos, ¿verdad? Solamente balbuceábamos. Y nuestros padres nos hablaban y no podíamos contestarles. Hasta que tanto que nos hablaban, comenzamos a ir entendiendo, hilvanando palabras, ideas, y entonces comenzamos a contestarles. Hablar es una cosa de adultos, no de bebés. Y sin embargo, aprendimos a hablar. Hay muchas cosas que son difíciles y que muchos niños son muy entendidos en esas cosas. Entonces, hermano, decir que los niños no entienden y que por eso necesitamos sacarlos es un error. Ellos van a ir entendiendo en un proceso, en el tiempo, depende cómo tú hables con ellos, cómo tú te relaciones con ellos. Incluso las cosas difíciles hay que enseñárselas a los niños. Mire lo que dice el Salmo 78, verso 1 al 7. Salmo 78, 1 al 7 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. En el verso hay bastantes palabras claves. Proverbios, cosas escondidas, todo esto habla de enseñarle a los niños desde que nacen cosas difíciles de comprender. Cosas escondidas, dice ahí, por ejemplo, se refiere a proverbios, acertijos y cosas complicadas. Es cierto que hay cosas doctrinales y teológicas que nuestros hijos no van a entender, pero tampoco nosotros lo vamos a entender, porque no son difíciles exclusivamente para los niños, son difíciles para todos, ¿no? Es decir, muchos niños no van a entender cosas complicadas y teológicas y doctrinales, efectivamente. Pregunta, ¿muchos adultos aquí no van a entender muchas cosas complicadas y difíciles? También. Entonces, ¿a quién sacamos? Pues salgámonos todos. No, solo los niños, pastor, porque entienda que ellos también son más chiquitos. Pero es que eso no es lo que enseñan las Escrituras. Tú vas a repasar en tu casa con tus hijos el sermón y a enseñarles y aclararles cosas y a leer la Biblia con ellos. Porque la Biblia tiene cosas difíciles, hermano, y es trabajo de nosotros explicárselas a nuestros hijos. Y los niños son los que hacen las preguntas más difíciles. Lo que pasa es que no queremos lidiar con el que no entiende, ¿verdad? No queremos lidiar. No, es que no entiende, ya me cansé. No lo veas como un gasto de energía, velo como una inversión de energía. Estás invirtiendo en tus hijos, enseñanza, amor, paciencia. ¿Que no entiende? Bueno, hay que repetirle. La repetición es bien importante para nuestros hijos, hermanos. Tercera objeción, los niños distraen a los adultos. Efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo. Especialmente los niños más traviesitos y que no han sido entrenados para estar en una reunión con esta. Claro que distraen a los adultos. ¿Ok? ¿Van a hacer cosas de niños? Sí, van a querer hacer cosas de niños durante el culto. Como platicar, como jugar, correr. Hay niños que de repente los padres los dejan sin atención y se meten a gatear por abajo de toda la fila. Y cuando te das cuenta te sale un niño por ahí, viene gateando a saber por túneles de las sillas, así como zigzag. Y el padre, bien, gracias, ¿no? Y tú, ¿sabe qué? Ahí uno se enoja, pero con el padre. Entonces, este niño pues no tiene la culpa la tiene el padre que cree que su hijo puede andar haciendo el gusanito por toda la iglesia. Pastores, que no salimos bendecidos, ni los niños ni nosotros. Los niños salen todos regañados y nosotros todos amargados. Y te voy a dar la razón, puede suceder. Especialmente, repito, con los niños que no están entrenados y que se portan más mal. Pero es un proceso, hermanos. Es un proceso. ¿Cuántos nosotros como padres no hemos hecho rabieta alguna vez en casa con los hijos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque se portan mal, no obedecen, no siguen las instrucciones. Lo mismo pasa en la iglesia. Algunas veces vamos a hacer un poco de coraje con ellos, como se dice en la iglesia. Pero estamos en un proceso de seguirles, hermano, entrenando. Hay gente que se va de la iglesia, dice, no, yo prefiero una iglesia que tenga un excelente programa para niños, porque aquí hay muchas iglesias, tienen un programa excelente, ¿yo qué hago aquí si mi hijo no me deja oír? Y ponen en una balanza las dos cosas y dicen, programa excelente para niños o una iglesia más o menos saludable doctrinalmente. Y toda persona espiritual debería de saber, no, me quedo en una iglesia saludable espiritualmente, aunque haya que lidiar con los niños. Pero el que anda no tan bien espiritualmente, hermano, dice, no, yo me voy de aquí, yo que voy a estar lidiando aquí con mis hijos. Me voy a llevar allá en otra iglesia donde alguien va a lidiar con ellos. Y se van. Y para mí eso es un error. Bueno, no está obligado tampoco a quedarse, pero para mí es un error, la verdad, tomar una decisión basado en eso. Conclusión del punto 3, los niños son una analogía de la salvación. ¿Cómo los vamos a sacar de la iglesia donde hablamos de la salvación? Un hombre cantando y un bebé llorando, para algunos es una escena incómoda, molesta, interrumpe la concentración, pero para Dios es hermosa. Vamos a ver las cosas desde ambas perspectivas, tu perspectiva y la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que Dios ve? Imagínate en esta escena, estás parado aquí, a la par tuya está un hombre que está cantando, está adorando a Dios y su bebé está molestando, está llorando un poco, está incómodo, qué sé yo, ¿sí?
¿Qué es lo que tú ves? Lo que tú ves es interrupción, lo que tú ves es imprudencia, lo que tú ves es me molesta, eso es lo que tú ves. Pero ¿qué es lo que Dios ve? Lo que Dios ve es que Él está criando a su hijo en el contexto del culto. Lo que Dios ve es que está modelando la adoración con su propia vida. Porque el niño está ahí en primer plano, en el pecho del padre, viendo adorar al hijo. Dios está viendo que está enseñando a su hijo sin palabras que Dios es digno de ser alabado. Dios ve que para ese padre el día del Señor, el culto, es importante. Y que aunque sabía ya, voy a ir y voy a tener que cargarlo, y no es fácil, vino en lugar de irse a otro lado. El bebé quizás aún no entiende el sermón, ese bebé de meses que está en pecho, pero entiende el mensaje que para su padre debe de ser importante. Esos mensajes subliminales que no se dan con palabras, sino que se dan con nuestras acciones. Nuestros hijos crecen viendo qué cosas hacemos y por qué las hacemos y por qué somos tan repetitivos en hacerlas y llegan a la conclusión siguiente: para este es importante. Y en esa época en que los padres somos los héroes de nuestros hijos, si el mensaje que les estamos mandando es que es importante para nosotros, no hay que ser muy sabio para deducir qué es lo que van a pensar, que eso es importante también para ellos. Porque están en esa edad en donde todo lo que tú haces lo quieren hacer también. De hecho, los que tenemos hijos varones, por lo general, ¿a qué equipo de fútbol le van los hijos de nosotros? Por lo general, al equipo que tú le vas, aunque sea el más malo que de la liga, ¿no? ¿Y por qué? Porque quiere ser como tú, te admira, ve lo que te gusta, lo que te apasiona. Lo mismo pasa también en el asunto espiritual. Eso va a tener más impacto en la salvación de tu hijo que los títeres, que las luces de neón, que armar legos, que cantar el Patito Juan. ¿Por qué? Porque los estás criando en el temor de Dios. No se los estás delegando a otros, fíjate. No se los delegas a que otros te los críen en el temor de Dios, sino que lo haces tú. ¿Ok? Entonces, no es que tú estás adorando, están adorando juntos en obediencia a Dios en ese sentido. Criar en el temor de Dios no es delegarle a otros tus hijos mientras tú adoras, es adorar juntamente con ellos, es traerlos al culto, es enseñarles a permanecer tranquilos, es modelarles la reverencia, es explicarles después el sermón en casa. Una iglesia saludable, hermanos, no se mide por un programa infantil, sino por la presencia activa de padres formando discípulos, primero en casa. Debes de formar discípulos en casa y luego en el culto. Así que cuando veas a una madre batallando con sus hijos, cuando veas a un padre que está adorando con un bebé en brazos, no veas interrupción, ve fidelidad, ve discipulado, ve compromiso, ve obediencia a Dios. A mí me parece perfecto. Ahora, yo entiendo que si hay niños que sí te sacan una cana extra el domingo, pero tranquilos. Por ejemplo, hoy ha habido varios niños que están como platicando y portándose un poco mal, ¿verdad? Mientras yo estoy predicando, casualmente de este tema, ¿cómo es el Señor, no? Entonces, ¿qué vamos a hacer al final con estas familias? Vamos a ir a acercarnos. Hey, hermana, mire, la vi que le dio mucho hoy. Mire, yo le puedo ayudar otro domingo. Siga viniendo. Mire, tenemos la cafetería, se puede usted sentar atrás, ¿qué necesita? ¿Está usted bien? Preguntarle a la persona también si está bien, ¿no? ¿Está usted bien? ¿Necesita algo? ¿Cómo está espiritualmente, emocionalmente, en su familia? ¿Qué situación está pasando? ¿Por qué llegó a esta iglesia? En lugar de decir, ay, ojalá esa hermana no vuelva con su niño el otro domingo. No. O que le diga, yo estoy pensando irme, aquí hay una cerca que tiene un programa excelente de niños. Punto 4 y final. Jesús bendice a los niños. Marcos 10:16, Jesús bendice a los niños. Ya con esto terminamos. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Si ve, estos hijos ven a sus hijos, a estos padres ven a sus hijos como, hey, yo los voy a llevar para que el Señor los bendiga. ¿Cuántos creen que nuestros hijos ocupan la bendición del Señor, hermano? La necesitan. Estar en el culto para ellos va a ser difícil al principio, pero poco a poco lo van a ir entendiendo. Ahí entre los niños están sentados los próximos que van a cantar, que van a tocar, que van a predicar. Y qué bonito que crezcan en el ambiente de la iglesia, hermanos. Conclusión. Para terminar, hermanos, quiero hablarles brevemente de las consecuencias negativas de sacar a los niños del culto de adoración. Con esto cierro. Sacar a los niños, hermano, del culto de adoración tiene las siguientes consecuencias negativas. En primer lugar, los estamos alejando de sus padres, que son
quienes mejor los pueden cuidar y llamar la atención si se portan mal. El padre es el mejor elemento para cuidarle. Les estamos alejando de la comunión de todos los santos, de toda la iglesia, ¿sí? Para ponerlos allá en un grupo aparte, segregados. Los estamos alejando de la sabiduría que hay en una comunidad multigeneracional, donde hablemos personas de diferentes edades con diferente sabiduría. Los niños, hermano, en el Nuevo Testamento iban creciendo con todos los hermanos y los jovencitos iban integrando con los hombres como es lo más natural del mundo. Eso lo vemos en la familia. Piensen esto, llega Navidad y se reúnen un grupo que son muchos. Son un matrimonio que tuvo 10 hijos y todos han casados y cada uno tiene 4 o 5 hijos y se reúnen. Son como 60 personas, 70, 80 personas. ¿Y qué pasa en esa reunión? ¿Verdad? Todo el mundo está allí, los adultos platicando, las mujeres, los niños, los primos jugando y vamos creciendo en esa integración familiar. Toda la familia de todas las edades. Los estamos alejando de los dones. Aquí hay gente con dones, con talento, ¿verdad? Y en lugar de eso los sacamos para que no participen de eso. Les estamos dando una versión distorsionada del día del Señor. Creen que el domingo es un día para divertirse y no un día para adorar. Y por último, yo te pregunto una vez más, ¿qué daño crees tú que le va a hacer a tus niños estar en el culto? Y yo te respondo, ningún daño. Va a ser difícil, pero no les va a hacer daño. Solamente hay que trabajar con ellos e ir logrando mejores resultados con ellos conforme van creciendo y conforme la iglesia también está aquí para ayudarte en lo que necesites. Vamos a orar, hermanos.